Hola amigos, está bien convulsionado el ambiente del gobierno en nuestro país, donde hemos visto que este gobierno está absolutamente perdido, pero totalmente perdido. Este gobierno no tiene por dónde tomar el control del país. Está demostrando que es un gobierno absolutamente fracasado. Vamos a escuchar lo que dice nuestro querido amigo Tomás Moschati al respecto y vamos ahí picando para ir comentando lo que se dice en la mente de Tomás Moschati. Había ido acumulando problemas, se había ido diluyendo como mantequilla al sol la cuenta pública del 1 de junio. ¿Usted se acuerda de la cuenta pública? Si no fue hace tanto. Había tenido el presidente notables enfrentamientos con el Partido Comunista, que es el partido más cercano a Gabriel Boric fuera del Frente Amplio. Los brotes verdes de la economía profusamente anunciados por Mario Marcel comenzaban prematuramente a languidecer y las reformas, principalmente la de pensiones, no lograba cuajar. Hay que recordar que el principal concepto ideado por los ideólogos del segundo piso, los pensantes, los que son apoyados por los ayudistas externos, tipo... Ahora, don Tomás, nuestro amigo Tomás Moschati, está haciendo un análisis, preparando el campo para tirar su conclusión al respecto de los pensantes, porque claro, cuando nos referimos a pensantes, ideólogos de este gobierno, nosotros decimos ideólogos de este gobierno, pensantes, y en este gobierno nadie piensa, pero entendemos para dónde va don Tomás Moschati. Sigamos escuchando. Tironi, era instalar el concepto de estabilidad. El país, decían, se había estabilizado, normalizado por la gestión del presidente Boric y por lo tanto todo estaba dado para ir con brisa de cola, un marino diría para navegar empopado, para obtener un digno resultado electoral en octubre, convertirse en la segunda fuerza electoral posiblemente tras el Partido Republicano y con un presidente que se acerca a un nivel de aprobación al 40%. Para lograr eso, habían intentado controlar cualquier asomo de protesta ciudadana, la que esa casi siempre se expresa ante gobiernos de derecha, pero las que las impulsan hoy gobiernan, y el harakiri tiene sus límites. Habían logrado también fusionar a los partidos del Frente Amplio, a los partidos Convergencia Social y Revolución Democrática. Recordemos que, para los que no lo recuerdan, ahora el Frente Amplio, que era una gran bolsa de gato, que fue la que agrupó a diferentes partidos, movimientos para la época de la Constitución Mamarracho, la Convención Mamarracho, liderada por Elisa Loncón, por el abogado Jaime Baza, el abogado sin corbata, por Fernando Atria, por la tía Pikachu, por Baradit, por Stingo, ¿recuerdan ustedes? Era el Frente Amplio que agrupaba, nosotros siempre decíamos una bolsa de gato y también agregábamos sin ofender a los gatitos. Bueno, ese Frente Amplio que en esos momentos era una bolsa de gato, ahora recuerden ustedes que es oficialmente un partido político, porque estaba tan disperso que decidieron hacer un partido político en el Frente Amplio, que está integrado por Revolución Democrática, ese partido integrado por muchos manos largas, de los casos fundaciones, Convergencia Social, los comunes, etcétera, todos se metieron ahí al Frente Amplio como con la condición o característica de un partido político. Y los despojos, o sea, lo que queda, los restos de lo que se llamó comunes. ¿Se acuerda usted del partido de Karina Oliva? De Claudia Mix. La que quiso ser gobernadora de Santiago. Había logrado también el gobierno aquietar las aguas ante tanta fundación ladrona. Habían controlado los efectos de ese médico activista en favor de Boric que se llama Alberto Larraín, el de Procultura, el pintor más caro de Chile, pintor de fachadas. Habían logrado olvidar y que se olvidaran del Gualmapu, de que el verdadero programa de gobierno, la constitución de Elisa Loncón, ¿se acuerda usted de Elisa Loncón?, pasara al olvido. Antes de seguir, recuerdan la terminología Gualmapu con la cual se referían a la región de la Araucanía, a la zona de Temucuicúi, de la Cama, etcétera. Y recuerdan ustedes que cuando este gobierno entró con Isquiasiche, recuerdan ustedes que hablaban del Gualmapu, Camila Vallejo hablaba del Gualmapu, Giorgio Jackson hablaba del Gualmapu, Boric hablaba del Gualmapu, todos hablaban del Gualmapu, hasta que fue Isquiasiche, que en esos momentos era la ministra de Interior. Ahí ella fue, prácticamente su primera actividad fue ir al Gualmapu, y ¿recuerdan ustedes lo que pasó? La corretearon desde la CAM, desde Temucuicúi, a puros balazos.
Ese es el Wallmapu y por eso seguramente después ya no usaron más esa terminología. Sigamos. Habían obtenido el logro de que el lenguaje inclusivo, ¿se acuerda el lenguaje inclusivo? Se dejara de usar progresivamente, se da cuenta que ya casi no se usa. Se había logrado que ya no se prometiera refundar Carabineros, que los temas de seguridad, de acuerdo a un plan elaborado también por el segundo piso y esos externos, comenzara a disputarse con la derecha, o sea, apropiarse del tema de la seguridad. Y un montón de cosas más. Se da cuenta una lista larga que había logrado que el gobierno comenzara a imponer la idea de la estabilidad. El gobierno había hecho todo eso, lo que no es poco, para dar esta sensación de normalidad en medio, todos lo sabemos, de muchas precariedades. Incluso el presidente podía salirse de madre, enojarse, golpear la mesa, expresar su disgusto, sentirse públicamente ofendido, o sea, había ganado espacio dentro de cierta tranquilidad. Solo como un dato aparte, Procultura, esto es un paréntesis, del doctor Larraín, ampliamente promovido además por Claudio Orrego, el gobernador de Santiago en su tiempo, dejó a sus trabajadores con finiquitos impagos, con casi 500 millones de pesos en deuda, entre indemnizaciones por año de servicio, recargo por despidos injustificados, el mes de aviso, pagar vacaciones, nada. ¿Y dónde están los comunistas? Porque recordemos que los comunistas forman parte de este gobierno y los socialistas también. Y ellos siempre se llenan la boca con los trabajadores, con los derechos de los trabajadores. Y que son importantes los derechos de los trabajadores. Pero acá, ¿dónde están? Porque este médico de Procultura obtuvo financiamiento vía robos a las fundaciones y pertenece a la ideología de este gobierno. Y todos se quedaron calladitos, aceptando los abusos que cometió este médico de Procultura, como dice don Tomás Mochati, el pintor más caro, parece que de la historia. Pero para ellos no hay una CUT que saque declaraciones, no hay ningún parlamentario del Frente Amplio, me refiero a Gonzalo Vinter, a Giorgio Jackson, a los Diego Ibáñez, a los Diego Vela, ni a los PC Camila Vallejo, Carol Carriola o Bárbara Figueroa, todos callados. Ay, mute. Porque sus dolores, si es que fueran ciertos, ya sabemos que tienen la característica de la selectividad. Bueno, cierro el paréntesis. El asunto, ese de la normalidad, se vino abajo. Después de todo lo que habían logrado, lo que le dije recién, y se vino abajo ¿a qué? ¿Cómo? A punta de balazos. Como en el oeste norteamericano, se derrumbó en medio de sangre y muertos, de acribillados, de ejecutados, de la violencia. Porque no hay nada más contrario a eso, la estabilidad, la normalidad que intentaba presentar, que los muertos, los asesinados. Claro. No nos engañemos. La tranquilidad, la normalidad era aparente. Claro. Y bueno, y aquí podríamos hablar también, yo me atrevería a decir que esa normalidad nunca existió, que esa normalidad existió en la cabeza de Gabriel Boric, que esa normalidad existió en la cabeza de los izquierdistas, porque ellos, como simplemente querían tener tranquilidad, no estaban propiciando la salida a la calle de nadie, a pesar de que del Partido Comunista siempre hablaron de que para lograr, por ejemplo, la reforma del pacto fiscal, de la reforma de pensiones, estaban amenazando hace tiempo, recordemos, con salir a las calles, con volver prácticamente a generar una insurrección o estallido social, como ellos llaman 2.0. Así que esa tranquilidad siempre fue bastante aparente. Perdón por usar el ejemplo de nuevo. Está la gente, esa gente que idea, que elabora todo esto. Y está el presidente, que se parece a ese hombre que creó Jerzy Kosinski en su obra Desde el Jardín, cuyo mundo está inmerso en la irrealidad, que en base a decir cosas generales parecen no generales, sino que enigmáticas, y los demás las creen inteligentes, claro, justamente porque esa inconcebible simpleza ante lo complejo sea solo eso, simpleza, por lo que se busca una interpretación, porque no le creen, de genialidad,
una interpretación metafórica, pero esa interpretación no existe. Esa interpretación metafórica no existe ni existirá, como dice don Tomás, porque Boric suelta estas especies de palabras, de metáforas, simplemente porque no domina ningún tema. Por eso no le queda otra que hacer como estas falacias de tipo argumentativa para salir del paso con estas premisas que solamente él entiende y que algunos tratan de entender como si fuera una genialidad, pero no son ninguna genialidad, sino que reflejan simplemente un desconocimiento absoluto de los temas que quiere tratar. Hay que decir que el personaje del libro, que es el señor Chance, personaje de esa obra, llega hasta las más altas esferas. Cualquier comparación la hace usted. La delincuencia en el país viene hace rato. Se intensificó enormemente en los últimos años por muchos factores. La opción ideológica de algunos de estimar que los delincuentes son tan víctimas como los que masacran. Una mirada que solo auguraba un desborde. La pandemia, la inmigración, porque los que son delincuentes, si bien en la inmigración son minoría, pero son tantos los que entraron que esa minoría es mucha. Ahora, don Tomás Mochetti hace mención a la pandemia, ¿sí? Hace mención a la ideología, hace mención a la inmigración descontrolada también. Ahora, en lo personal, yo les quiero dar mi opinión, yo creo que, y es cosa de analizar las cifras, el gran problema de la enorme delincuencia que estamos viviendo actualmente en nuestro país obedece principalmente a dos factores. Y esos dos factores, no sé qué opinarán ustedes, queridos amigos, son, en primer lugar, el debilitamiento absoluto de las policías debido al ataque grosero del cual han sido víctimas las policías, los carabineros, especialmente de parte de la ultraizquierda, donde los han perseguido con fiscales, por ejemplo, como la fiscal Chon, que hasta el último momento persiguió al cabo Zamora y lo quería meter 8 años presos a la cárcel, siendo que el cabo Zamora era absolutamente inocente. Lo persiguió groseramente, ideológicamente, con una parcialidad cargada solamente como buscando a un enemigo, no por hacer justicia. Y el otro punto es la inmigración absolutamente descontrolada que partió con esas políticas blandas de Michelle Bachelet. Y hemos visto cómo la gran mayoría de las masacres que han habido últimamente son protagonizadas exclusivamente por gente extranjera, por lo tanto, y los delitos nuevos a los cuales se están enfrentando las policías. Así que finalmente podríamos decir que esos dos factores son principalmente los que han causado la crisis de delincuencia que hay en nuestro país. Porque se importó una delincuencia organizada, porque ahora hay una cultura delincuencial, porque no hay controles fronterizos, porque no hay controles en los puertos ni en las aduanas, porque la fiscalía además ha fracasado, porque los tribunales muchos han sido laxos, porque vértices policiales se corrompieron. Podríamos seguir la lista de por qué estamos metidos en el lío en que estamos. Delitos de los que se conocía poco en Chile ahora son comunes. La extorsión, las torturas, el tormento aplicado para lograr algo, el secuestro, el sicariato. Exacto, todos esos son delitos nuevos que en nuestro país nunca, nunca habían existido y que ahora los estamos viendo de la mano de esta, por ejemplo, inmigración descontrolada. Como resumen, para dejar hasta acá este programa, queridos amigos, les quiero decir que esto está demostrando la ineficiencia, el fracaso más rotundo de este gobierno encabezado por alguien que nunca debió haber llegado a la presidencia de Chile, como Gabriel Boric. Me imagino yo en lo más profundo que muchas de las personas que votaron inocentonamente por este gobierno, pensando que iba a ser, ¿se recuerdan esa señora que aparecía hoy, el gobierno de Boric es el mejor, ahora todo va a cambiar? ¿Recuerdan ustedes? Sí. Y como ya lo hemos tomado como un símbolo, esas declaraciones de esa señora, efectivamente todo cambió, pero todo cambió para mal. Nuestro país se está metiendo en la ruina más profunda. Por eso los llamo a tener ojo de aquí en adelante a las personas que quieran votar, pensar bien su votación. No es posible que nuestro país, que ha costado tanto sacrificio, no solamente de los héroes, sino que de nuestros padres, de nuestros abuelos, construir, se vaya a pique
por una administración de unos insolentes, de unos maleducados, de unos limitados intelectualmente, que se creyeron el cuento de ser los revolucionarios más importantes de esta década y han llevado solamente a nuestro país a la más extrema miseria. Así que este comentario ha sido posible de Irvanar gracias a todos ustedes, queridos amigos, que en forma permanente están siguiéndonos, y los invito a seguir viendo estos programas que son de información para que analicemos la realidad política de nuestro país en la mente de Tomás Mochati. Nos estamos viendo, que Dios los bendiga.